hemos acabado de sintetizar nuestra proteína, en este caso, y la proteína tiene que subir una serie de modificaciones posttransduccionales para que adquieran su conformación biológicamente activa, de manera que pueda funcionar y cumplir su función específica. Una de las primeras modificaciones principales que vamos a ver es la modificación aminoterminal y carboxilo-terminal. En las bacterias, por ejemplo, se va a eliminar un residuo de la N-formilmetionina, que sería un grupo formilo, mientras en los eucariotas vamos a eliminar el residuo metionina en la zona de la proteína, en los dos casos aminoterminal. A veces se puede ir quitando otros residuos aminos terminales y en algunos casos también se ven modificados los residuos carboxilos terminales. Y esas eliminaciones se hacen por medio de enzimas durante la elaboración de la proteína funcional hasta la fin. Otro tipo de modificación posttransduccional que vamos a ver es la pérdida de la señal. La pérdida de señal significa que tenemos una secuencia señal que es hecha de 15-30 residuos de aminoácidos en el extremo aminoterminal que tienen un papel fundamental para que la proteína pueda cumplir su función final. Sirven esos 30 residuos de aminoácidos para que la proteína pueda cumplir su función final dentro de la célula. Una vez que ha cumplido su papel, la secuencia señal se elimina mediante peptidas específicas. Otro tipo de modificaciones es las modificaciones de aminoácido concreto. Por ejemplo, algunos grupos hidroxilo en los residuos por ejemplo, de serina, treonina o tirosina de alguna proteína, esos grupos hidroxilo, por ejemplo, se fosforilan enzimáticamente utilizando ATP. Esos grupos fosforilados añaden una carga negativa a estos péptidos y esas cargas negativas que hacen sirven para atraer las cargas positivas, como por ejemplo las cargas positivas que tiene el átomo de calcio. De manera que formamos un compuesto que lleva las cargas negativas, la carga negativa del fosfato, la carga positiva del calcio y los aminoácidos, que puede ser un nutriente esencial para los lactantes. También se pueden añadir grupos carboxilo adicionales, donde en los residuos de glutamina de algunas proteínas. Y aquí hemos visto, por ejemplo, una proteína fundamental de la población, que es la protombina, que para ser una proteína funcional, para que pueda funcionar, esa proteína se tiene que añadirle esos grupos carboxilo en su región aminoterminal y requiere la presencia de vitamina K, como hemos visto también en fisiología. También esos grupos carboxilo, como son carga negativa, fijan el calcio, que es necesario para el mecanismo de la coagulación, siempre para las interacciones de carga positiva y negativa. También se puede añadir residuo de monometil o dimetillisina, etcétera, o también de trimetillisina. Otra modificación de las otras modificaciones posttransduccionales es, por ejemplo, la unión de las cadenas laterales de glúcidos, que vamos a añadir glúcidos a nuestra proteína, creando glucoproteína por medio de un enlace covalente. Por ejemplo, vamos a añadir un enlace covalente a la asparagina entre un glúcido o un oligosacárido y una proteína por un enlace N, o por ejemplo añadimos otro enlace covalente entre los oligosacáridos y otra proteína utilizando residuos de serina o treonina a través de un enlace covalente O. Otro tipo de modificación posttransduccional es la adición de un grupo isoprenilo. Vamos a coger, por ejemplo, el grupo isoprenilo, que es un intermediario de la ruta biosintética del colesterol. Ese intermediario pirofosforilado se va a unir a nuestra proteína RAS, por ejemplo, a través de un enlace en tioétere, sintetizando, creándome una proteína RAS farnesilasa en este caso. Que esta proteína RAS es muy importante, sobre todo para su función oncogénica, su función del desarrollo de cáncer, y etcétera, etcétera.
Otro tipo de modificación postranscripcional que vamos a ver es la adición del grupo prostético. Por ejemplo, muchas proteínas para cumplir su actividad necesitan añadirle por medio de enlaces covalentes grupo prostético, como por ejemplo la biotina o la acetilcoenzima carboxilasa. Otro tipo de modificación postranscripcional es, por ejemplo, modificación protolítica. En este caso, muchas proteínas se sintetizan inicialmente muy grandes, como grandes polipéptidos, y claramente son inactivos, y para que se activen se tienen que empezar a recortar protolíticamente para darle una conformación más pequeña, y esa conformación más pequeña es su forma activa. Y por ejemplo hablamos de la insulina y de otras proteínas víricas. Mientras, como última modificación posttranscripcional, hablamos de la formación de puente disulfuro. Algunas proteínas, una vez que se han sintetizado, se pliegan en su conformación nativa, creando los puentes disulfuro, los puentes de hidrógeno, interacciones débiles o interacciones de Van der Waals iónicas e hidrofóbicas, y también van creando puentes de sulfuro entre los residuos de cistina de esta proteína. Entonces, creando este tipo de conformación tridimensional con puente de sulfuro, esos tipos de entrecruzamiento, la proteína puede ser exportada fuera de la célula en un medio extracelular, y gracias a ese tipo de conformación puede sobrevivir en las condiciones extracelulares que son oxidantes generalmente.